Cordial saludo, mi nombre es César Luis Benítez. Me encuentro matriculado en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. Me encuentro en el programa de Ingeniería en Sistemas. Por el momento estoy cursando la materia de diseño de base de datos. Mi grupo es el 59, cédula, y voy a explicar un poco sobre la evolución de la base de datos. Historia. Bueno, una base de datos es un conjunto de bases de datos que pueden estar relacionados entre sí, además de estar almacenados sistemáticamente. Comenzamos en la base de datos de un lugar en la antigüedad cuando fue un sistema, este era un sistema manual. El sistema manual se hacía, digamos, cuando uno guardaba toda la información, ya sea en pergaminos, papeles, y se guardaba en un archivo. Bueno, en este caso voy a utilizar un pequeño ejemplo, digamos, de una biblioteca donde tenía demasiados libros, obviamente, y estos libros, obviamente, uno iba y buscaba el código en el cual uno tenía que buscar el código del libro que uno quería. Uno buscaba en un archivo, digamos, estas escritas uno las sacaba y buscaba la categoría del libro y el libro tenía un código en el cual uno tenía que ir con la persona encargada, se lo entregaba y ya más o menos con ese código sabía dónde estaba ese libro dentro de la biblioteca. Ese es un sistema manual, se hacía en orden, pero era muy lento ya que costaba pues de tiempo, la persona tiene que ir a buscarlo, si no lo encontraba, bueno, en sí. Em, Tiempo después, en 1984, se dio el primer tabulador electromagnético, el cual fue creado por Horst-Gerrit. Bueno, el tabulador electromagnético eran tarjetas perforadas electrónicas y basadas en una lógica de Boole. Eh, Obviamente, para su tiempo, este era un hallazgo muy grande, ya que no se hacía de manera manual, y eran con tarjetas perforadas electrónicas y era una manera mucho más rápida, ya que lo hacía, digamos, una máquina o un aparato, ¿no? Pero tiempo después, en la década de los 50, se dio con la entrada de las cintas magnéticas, ayudando al registro y almacenamiento de datos, obviamente, mucho más rápido, como se los conocía anteriormente, como digamos un cassette que guardaba música, o en este caso, guardaban datos. Lo único que estas cintas magnéticas ofrecían un acceso de tipo secuencial, ya que uno tenía que, para buscar un dato, digamos, si estaba guardado en una cinta magnética, digamos, mucho atrás, entonces la cinta tenía que regresarse hasta llegar al dato, digamos, en orden. Digamos, yo estoy en el primer piso y quiero ir al tercer piso a buscar algo, tengo que primero llegar al segundo piso y después al tercero, digamos, de forma secuencial, en orden. No puedo de la nada, estar en el primer piso, de la nada pasar al segundo piso. Es imposible. En esa época, ¿no? Bueno, esas eran cintas magnéticas de forma secuencial. Poco después, en la década de los 60, se crearon ordenadores personales. Y ya era mucho más fácil, ya que los ordenadores personales poseían discos duros. Ya los discos duros se almacenaban grandes cantidades de almacenamiento y perduraban por mucho más tiempo. Bueno, el tiempo mucho más después, Charles Newman dio el modelo de base de datos de red y modelo de base de datos jerárquicos, que destruían el almacenado de manera similar a la de un árbol. Un árbol de tipo más o menos así como se lo conoce informáticamente, donde digamos una clase padre hereda a unas clases hijas y así sucesivamente. Un árbol, ¿listo? Podemos pasar y seguimos. Bueno, todo no acaba aún, seguimos en los años 70, donde un científico informático llamado Edgar Frank Cook dio a conocer el modelo de base de datos relacional. Modelo de base de datos relacional. Fue un gran hallazgo, bueno, fue un gran hallazgo que sirvió de mucho para Larry Ellison. ¿Por qué? Porque diseñó un sistema de gestión de base de datos llamado Oracle, obviamente comúnmente muy conocido. Bueno, puedo pasar a base de datos relacionales, lo explicaré más adelante un poco más detallado. Bueno, podemos seguir y siguiendo en la década de los 80 se crea o sale, digamos así, un lenguaje de consulta estructurado llamado SQL, Structured Query Language, que permite hacer consultas de una database y pues podemos realizar modificaciones, como comúnmente fue utilizado. SQL aún es muy utilizado. Podemos pasar a la década de los 90, ahí donde termina mi historia. En la década de los 90, cuando Microsoft Office da a conocer un sistema de base de datos, de gestión de base de datos, llamado Microsoft Access, que es
muy bueno, obviamente. Pensado más que todo en reunir información de plataformas como comúnmente llamadas Excel. Bueno, aquí termina mi historia y como les dije anteriormente, vamos a hablar un poco más de bases de datos relacionales. El modelo de base de datos relacionales son unas tablas donde habían datos definidos en orden sistemático, ya sea por año o por fecha, obviamente tiene que estar en un orden muy bien un orden sistemático muy bien definido y estos datos, perdón, por el cual estas tablas se tenían que relacionar con algunos de otros datos. También para buscar información en esta tabla y la relación se les llamaba join. Bueno, por aquí tengo un ejemplo un poco más que podemos utilizarlo. Bueno, tenemos una base de datos relacionales y tenemos aquí una tabla de alumnos, cursos y profesores. Aquí ya están ordenados en forma sistemática. Tenemos cursos con cursos, profesores con profesores y alumnos con alumnos. Entonces, unos alumnos pueden tener cursos eh, y aquí está la relación, como yo decía. Este alumno puede estar, digamos, en este curso, este otro alumno en este otro curso y ahí está la relación. Entonces, los profesores pueden enseñar cursos, obviamente. Entonces, tenemos por acá, este profesor enseña materias por aquí, este otro puede enseñar esta otra materia, así, o puede enseñarse de acá otras materias a otros, obviamente, a otros alumnos, ¿no? Entonces, de eso se tratan las bases de datos relacionales, que digamos, a una base aquí, hay otra base acá y otra base acá, y están relacionados entre sí. Base de datos relacionales. ¿Listo? Bueno, ¿cómo pasar a las bases de datos no relacionales? Esto es como lo contrario de lo que dije anteriormente. No tiene una estructura definida. No necesariamente se usa un modelo de entidad-relación, la relación que yo les decía. Las bases de datos no relacionan, priorizan el acceso rápido a la sobre la normalización. Bueno, más que todo, comúnmente fueron creadas por la rapidez en la que se puede acceder y consultar datos de cuya base de datos. Pero no digamos que va a ser muy, pero muy rápido, mucho más rápido que los relacionales. Se va a ver reflejado ya en una gran cantidad de datos, digamos de miles o muchos, muchísimos, digamos, ¿no? Sí, por así. Eh, Como por ejemplo, en las bases de datos no relacionales, digamos, em, se la puede aplicar en Netflix, digámoslo así, pues digámoslo así, ¿no? Ya que no requiere de una relación entre sus datos de todos los clientes. Modelo base de datos relacionales entre sí, ya que puede, si tiene que tener relaciones, digamos, bueno, pasemos a modelo base de datos relacionales. No podríamos ponerlo en una base de datos financiera, ya que los datos se van a tener que repetir en la base de datos no relacionales, se van a tener que repetir y obviamente en una entidad financiera de mucho dinero los datos no van a poder repetirse, ya que estamos hablando de dinero, números nunca se equivocan, ¿no? Entonces allá tocaría ponerle una base de datos relacional, ya que está correlacionado una cosa con la otra, un orden sistemático, tiene un orden. Modelo de base de datos relacionales nos lleva con mucho con el orden sistemático. Bueno, eso sería más que todo explicando. Bueno, puedo pasar a las tendencias. Algunas de las tendencias tenemos como base, base de datos no SQL y donde casi todo, bueno, base de datos no SQL, donde casi todos los datos tienen una estructura tabular, perdón. Este tipo de base de datos se mantendrán siendo relevantes almacenar y gestionar datos no estructurados o semiestructurados, como pueden ver, como les decía anteriormente. Ya no tiene mucha estructura o semiestructura, no mucho, tiene que ver. Base de datos distribuidas y escalabilidad horizontal. Este más que todo se enfoca más en la estabilidad horizontal para manejar grandes volúmenes de información. Base de datos en la nube eh, dan escalabilidad bajo demanda, administración, simplifica el acceso global a dichos datos. Lo bueno de esta es de que podemos acceder a ella desde cualquier parte, ya que tiene un acceso global. Big Data y análisis avanzado. Teniendo la capacidad de teniendo la capacidad de gestionar y analizar grandes volúmenes de datos, tecnologías como Hadoop y Spark son las más utilizadas en Big Data. Podemos casi ir finalizando. Bueno, algunas herramientas tecnológicas. Algunas herramientas tecnológicas, lo voy a hacer de manera un poco más rápida porque se me está acabando el tiempo. Bueno, tenemos como Mongo, Cassandra, Redis y Neo 4 como NoSQL, obviamente. Relacionales, perdón. Tenemos como MySQL
PostgreSQL, Microsoft SQL Server y Oracle Database, que fue el que miramos anteriormente. Mm, Bueno, base de datos en la nube. En la base de datos en la nube tenemos como Amazon Redis, Google Cloud, SQL, Azure SQL. eh, Aquí los tengo con imágenes también, por si acaso. Y Big Data Analysis, como tenemos como Hadoop, Apache Spark, Apache Flink. Estos pueden ser muy útiles ya que pueden procesamiento, análisis de grandes volúmenes de datos. Podemos pasar de una manera, disculpen por la manera tan rápida. Esquema de base de datos relacionales. Quería llegar aquí en el ejemplo para poder explicarlo de una manera más detallada. Bueno, aquí tenemos una base de datos. Tenemos ventas, tenemos aquí unas tablitas, ventas, proveedores, productos, categorías, facturas, clientes que tienen una relación. Esta relación de una al infinito, que será uno a muchos. Bueno, tenemos proveedores. Proveedores puede tener uno a muchos productos. Entonces aquí esta relación. Tenemos la llave del dato. Tenemos la llave, que obviamente en una tabla siempre tiene que haber una llave. Y de proveedor, uno a muchos productos. Entonces acá podemos poner la relación y de proveedor. La llave y de proveedor y de proveedor. Y seguimos con categorías. Categorías uno muchos productos. Y de categoría que es la llave, entonces sigue aquí. Y de categoría, como pueden ver. ¿Sí ven? Va siguiendo la secuencia. Productos, una relación con ventas que puede tener una o muchas ventas, un producto. Entonces, y del producto, y aquí está, y del producto. Seguimos con facturas. Facturas puede tener una o muchas ventas. Y de factura en la relación y de factura. Por último, clientes puede tener una o muchas facturas y del cliente en la tabla facturas. Aquí se puede ver la relación que tienen bien estructurada. Podemos acá ver una tabla con unos campos y unos registros de manera mucho más detallada. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.